tardes, buen viernes para todos. Estamos en vivo comenzando un nuevo programa que hoy vamos a dedicar a dos temas. El agua, vamos a intentar debatir sobre la ley de riego. Ustedes saben que para muchos es la solución para el Uruguay agropecuario, productivo. Para otros es una amenaza enorme o una gran irresponsabilidad frente a los recursos naturales. Y también hay una tercera clave de mirada en este tema y es la privatización del agua. Así que bastante para conversar. Pero antes, si me permiten, vieron que el gobierno finalmente autorizó la venta de cannabis medicinal. ¿En qué condiciones o bajo qué condiciones? Vamos a repasar las palabras del propio ministro. A ver. Una empresa ya cuenta con la habilitación del Ministerio de Salud Pública para fabricar aceites de cannabidiol. Adelantándose al momento en que una firma esté habilitada para producir y vender, el Ministerio de Salud elaboró un decreto. Autoriza la venta de especialidades farmacéuticas con cannabidiol como principio activo, que sean elaboradas a partir de extractos de cannabis no psicoactivos, como sería el cáñamo, con un contenido menor al 1% de THC y cuyo registro y autorización en venta sean aprobados por el Ministerio de Salud Pública. No necesariamente como productos farmacéuticos, como medicamentos, pero sí en algunos casos como suplementos alimentarios o como fitoterápicos. Hay muchas alternativas para este tipo de productos que cuando no tienen psicoactividad, cuando el componente de psicoactividad no existe o es marginal, pueda el médico tratante, si lo entiende necesario, una simple receta, sin que sea una receta verde, una receta que se utiliza justamente para los psicofármacos, poder solicitarlo, ¿no? Esa es un poco la idea, facilitar de alguna manera el acceso a estos productos sin necesidad de una receta especial. Claro que habrá que ver si el problema con los bancos que están enfrentando las farmacias, porque los lugares de venta de la medicinal también van a ser las farmacias. Si el problema con los bancos no inhibe, sé que varias empresas que iban a producir este tipo de marihuana que estaban instaladas en el Parque Tecnológico de Pando, desistieron, ¿no? Hasta tanto no se encuentre una solución. Pero bueno, es un paso. Mi pregunta hacia una realidad y era de que mucha gente estaba bastante indignada, porque decía, pero ¿cómo? Está habilitada la recreativa, pero la medicinal, que hace rato venimos peleando por, nada. Bueno, bienvenido sea el decreto. Después vemos sus puntos débiles si los tiene. Es un paso más. ¿Debió ser el primero? ¿Le faltó lobby a la medicina, a la marihuana medicinal? ¿Qué opinan? Sí, yo creo que sí, que el orden de los factores aquí estuvo alterado, pensando que por un momento se vivió una situación que era el extremo del absurdo, porque estábamos combatiendo el mercado negro de la marihuana recreativa y estábamos creando de algún modo, permitiendo que funcionara un mercado negro de la marihuana medicinal. Entonces quizá se hubiese entendido más esta cuestión si se hubiese hecho al revés. Hay países como Israel donde la marihuana medicinal está legalizada desde el año 1992 y se ha avanzado muchísimo a nivel estatal con la investigación y, por ejemplo, se recauda en licencias para producir marihuana medicinal más de 100 millones de dólares. Mira. Yo creo que el decreto está muy bien, pero habría que ver cómo se va a implementar. Por ejemplo, a mí me queda esa duda. Estas empresas que van a trabajar con la marihuana medicinal, ¿van a pagar licencias que permitan, por ejemplo, que el Estado pueda investigar o que el Estado pueda realizar un programa estatal de pacientes que no tengan que pagar por esto? Me quedan algunas dudas de cómo se va a implementar. ¿Qué le va a quedar al Estado de la posible exportación? O si va a ser un negocio de privados. O se va a hacer un negocio de privados. Como si fueran laboratorios, ¿no? Exacto. Hay bastante experiencia internacional sobre esto. Yo recuerdo que hace unos 20 años, yo creo que era, sí, 20, 21 años, el año 96, yo fui a estudiar a California, a la Universidad de California en Santa Bárbara, y estuve haciendo medio año de temas vinculados a ciencia política, y en ese momento estaba en debate en California, y lo recuerdo perfectamente porque incluso yo escribí después para algunos medios de prensa con los cuales colaboraba en ese momento, sobre el debate que había en California hace 20 años sobre el uso de la marihuana, que ya estaba comprobado en algunas afecciones que tenían que ver con dolores, por ejemplo, que claramente ayudaba a calmar esos dolores.
a través de pomadas o incluso también a través del cigarro de marihuana, que tenía también efectos que calmaban el dolor. Por lo tanto, hay mucha experiencia acumulada desde hace muchísimos años. No hay por qué empezar de cero en esto. Perfectamente se puede usar la experiencia ya probada científicamente en otros países para poner en marcha este programa. Lo extraño, es muy cierto lo que estás planteando, lo sabemos desde hace tiempo. Lo extraño fue que autoridades sanitarias en este país, de hecho en un móvil a nuestro propio programa, se decía que no había, cuando se le consultaba por el cannabis medicinal, que no había comprobación científica alguna, como realmente subestimando el tema del cannabis medicinal. Pero fue hace un mes, o sea... Sí, fue el director general de salud, Jorge Kian, ¿no? Cuando salió el tema de las hierbas, ¿se acuerdan? La famosa hierba. Que no había insumos para decir que era efectiva. Bueno, me alegro que le llegaran prontamente los insumos, entonces... El tema de los medicamentos en Uruguay es muy burocrático con respecto a otros lados. Es decir, acá para registrar un medicamento pasan a veces años de otros que ya están registrados en países que tienen controles mucho más serios de lo que se pueden hacer acá. O sea que eso es parte de la burocracia que lleva tiempo. Sin duda, lo de la marihuana recreativa fue un manotazo de ahogado para tratar otras cosas, entonces eso se hizo rapidito. Y el tema de la marihuana medicinal, que está recontra comprobado. Acá el que sabe muchísimo el tema es Eduardo Blasina, que es el promotor del Museo del Cannabis. El cannabis se usa no solo medicinal, se usa en miles de cosas. Y hay una enfermedad que es la epilepsia recurrente, me parece. Refractaria. Refractaria, Tenemos una mamá que justamente en un ratito nada más vamos a estar conversando porque su chiquita lo tiene. Solo que hay un pequeño detalle. Y es que el cannabis medicinal que se va a permitir vender, receta profesional mediante, tiene que tener por debajo del 1% de eso, THC. Y creo que en algunos casos se necesita con un poco más de 1% para que haga el efecto deseado paciente a paciente, ¿no? Vamos a ver cómo solucionamos eso. Sí. Sobre el tema, déjame decir dos cosas. En efecto, yo soy de los que... Bueno, la primera cosa es que no deberíamos tener tanto freno para decir que es una buena noticia. No sé, hace rato que estamos hablando y yo no escuché que nadie dijera, che, qué buena noticia, ¿no? Porque como que nos gana enseguida, che, no debió haber sido antes, che, no debió... Bueno, sí, está, quizás pudo haber sido antes, quizás contiene dudas. Sí, a mí me genera dudas. Yo considero que debió haber sido antes, en todo caso en forma simultánea, pero lo vivo como una buena noticia desde esa perspectiva. No me genera ninguna dermatitis decirlo. Bien, tenemos en línea entonces justamente a esta mamá, se llama Silvina Solari, que además es cofundadora de la Fundación Batar y tiene a su chiquita con epilepsia refractaria, que era lo que estabas manejando hoy. Hola Silvina, ¿me escuchás? Sí, hola, buenas tardes, Victoria. Bien, gracias por esta comunicación. A ti. Vamos por la positiva. Me imagino que es una buena noticia, ¿no? Sí, ni que hablar, es un primer paso para una de las cosas que estamos necesitando muchas de las mamás que estamos pasando con niños que tienen este tipo de patologías como es la epilepsia refractaria, ¿no? Bien, de todas maneras, en el caso que todo fluya y sobre ruedas, hasta abril no va a poder cosecharse la medicina que se está, la marihuana que se está necesitando justamente para la producción de estos medicamentos. ¿Cómo vas a hacer hasta abril? ¿Cómo hiciste hasta ahora? Si querés contar. Yo en realidad con mi nena desde marzo del año pasado que estoy usando un aceite artesanal de un productor nacional. Y lo voy a seguir usando hasta que salga el que van a expender en las farmacias y en los nosocomios públicos y privados y probar en realidad porque yo con mi nena ya van 3 tipos de aceite que pruebo con distintas concentraciones en lo que es los componentes del CBD y el THC. Y mi hija particularmente funciona mejor, o sea, le han bajado las crisis y está mucho mejor en lo cognitivo con un aceite que es alto en THC. ¿Qué tan alto? Porque el decreto te habla de menos del 1%. Exacto, porque claro, es como se puede reglamentar como si fuera como complemento alimenticio, pero pero el caso es que no todos los niños reaccionan reaccionan bien de la misma manera con el mismo tipo de aceite. Hay muchas de las madres que traen pocas en realidad traen los aceites que son importados, sí. Que tienen también 1% de THC y no funcionan. Entonces, bueno, una de las cosas que nosotros apostamos es a que se desarrollen varios tipos de aceite con
distintas concentraciones de CBD y THC, porque bueno, no todos los organismos son iguales, ¿verdad? Bien. ¿Y es un diálogo que ya han empezado con autoridades? Sí, nosotros hemos estado constantemente reuniéndonos con gente, con diputados, con personalidades del Parlamento, y bueno, les notamos nuestras necesidades, que son que haya variabilidad de productos, que no haya solo un aceite que sea 1% THC y que sea solo CBD, porque no, por lo mismo que te explicaba, no todos reaccionan de la misma manera. Perfecto. Bueno, no sé si querés contarnos cómo funciona o cuál es el alivio que provoca en pacientes con epilepsia de esta naturaleza la marihuana medicinal. Vos hablabas de menos crisis. ¿Cómo funciona ese vínculo del producto con los síntomas de la enfermedad? Bueno, el CBD, que es uno de los componentes del cannabis medicinal, es un antiepiléptico. Entonces, como antiepiléptico, bueno, lo que hace es la disminución de las crisis y al disminuir las crisis mejora todo lo que tiene que ver con lo cognitivo, y bueno, y mejoran todo el niño en su entorno habitual, ¿verdad? Los niños están más conectados, les disminuyen las crisis, al tener menos crisis, bueno, están mucho más atentos, mucho más despiertos, es una calidad de vida que es incomparable. ¿Y cuándo tomas contacto tú con la marihuana medicinal o con los productos a los que accedes? No, casualmente nos llegó esto es como todo, es como empieza como un boca a boca, ¿verdad? Sí. Empezamos con un contacto de una persona que tenía un productor que le estaba haciendo aceite para otra persona, y bueno, y allí fue como cuando nos contactamos, que es como funciona la mayoría de las mamás y los papás acceden de la misma manera, ¿no? Por contacto y por el boca a boca. Siempre tienen que ser bueno, lo mío es un productor confiable, ¿no? Y sé cómo trabaja. Hasta que no haya uno legal, hay que saber exactamente que sea el tema es que igual, aunque sea serio y demás, siempre estás en la ilegalidad, entonces eso genera una situación bastante estresante, me imagino, ¿no? Claro, sí, porque hay gente que te dice, bueno, mira, no sé si te puedo llamar, ni siquiera pueden, o sea, es como que pedir el aceite de cannabis es como decir, ay, estoy incurriendo en un, en algo tráfico de armas, poco menos. Claro, sí, y es tan natural como es un aceite, un extracto de una planta. Bien, bueno, entonces de verdad me alegro que este sea un paso significativo con todo lo que haya que perfeccionar todavía para que sea una realidad al 100%, ¿no? Sí, todavía falta. Sí. Falta mucho porque ya digo, eso es lo que es importante es que haya una variedad de productos, porque bueno, no todos los niños reaccionan de la misma manera, o sea, es un primer paso y es muy importante, pero bueno, nosotros apuntamos a más y también apuntamos a que así como van a haber productos, que hayan médicos que se especialicen cada vez más, ¿no? Porque muchas veces llegan los papás al consultorio y le consultan a la doctora, a la neuropediatra, a ver, y no hay mucha devolución del otro lado porque no hay, o sea, el año pasado fue uno de los cursos que se hizo. En tu caso, los médicos que tratan a tu hija, por ejemplo, ¿tú lo familiarizaste con el cannabis medicinal o fue al revés? Bueno, no, yo cuando empecé con el cannabis en realidad estaba tratando a mi nena con otra neuropediatra. En realidad empecé con el tratamiento del cannabis y al mes le dije, cuando tenía consulta con la doctora, le dije, mire doctora que empecé con el cannabis. ¿Empezaste sin consultarle? Empecé sin consultarle, sí. ¿Y la neuróloga te dijo bárbaro, no te dijo ningún pero? No, simplemente que no conocía mucho, lo dejó asentado en la historia clínica y más nada. Pero ahora sí, mi nena está con otra neuropediatra que es muy afín del cannabis medicinal para la epilepsia refractaria, entonces bueno, ahí estamos, nos entendemos mucho mejor. Silvina, muchísimas gracias por esta telefónica. Bueno, gracias a ti, Victoria. No, por favor. Adiós. Y claro, ahí está la diferencia entre los profesionales que se siguen ayornando y los que no, ¿no? Bueno, señores, vamos a hacer una primera pausa, después vamos a entrar en el tema del agua, pero si quieren aportar alguna reflexión más sobre este tema. ¿Se acuerdan de Álvaro Chaín, que estaba absolutamente de punta con el tema de la... Hoy me encantaría saber, Álvaro, si estabas mirando el programa, por casualidad, escribinos, si cambia esta perspectiva. En otros países donde hoy se está debatiendo el uso de la marihuana para fines recreativos, se empezó con este tema. Quiere decir, el uso medicinal del cannabis abrió el camino para después poder discutir otros usos de la marihuana. En Uruguay, por alguna razón que es difícil de entender, se recorrió el camino inverso y bueno... ¿Y no será que
logró el mismo efecto. Es decir, tal vez uno pueda interpretar que se terminó desmistificando la marihuana a través de la ley. Y bueno, entonces ahora, como ya no es tan tabú, se puede hablar de cannabis medicinal. Yo no sé por qué. Un gran circo, es decir, hay medicamentos que son derivados de la morfina, hay medicamentos de opiáceos, es decir, el cannabis medicinal es una droga más como cualquier otra que se puede usar correctamente como todas las drogas. ¿Y qué hace? Vos usás una droga mal y es malo, digo. Y que hace décadas que se usa. Además, o sea, pero entonces me parece que está bárbaro. No sé por qué razón se elige el camino inverso. Si en lugar de recorrer lo que se ha probado en otros países, que funciona, que es habilitar el uso de la medicina... Pues somos pioneros nosotros. Pero pioneros en hacer las cosas mal. Pioneros en hacer las cosas mal, porque es lo mismo. Te voy a poner el ejemplo que a ti te gusta, que es el corredor Garzón. Hubieran copiado el corredor Garzón como se hace en otros lados si no hubiera habido problema. Acá hay gente que tiene la manía de inventar cosas a la uruguaya. Si ya está probado en otros lados, ¿por qué no copiar lo que está bien hecho? Porque somos innovadores. A ver, miremos hacia adelante. Para hacer las cosas mal. A ver, miremos hacia adelante. Creo que el gran desafío que queda ahora es conocer los detalles de cómo se va a implementar, cuánto va a representar esto para el Estado y algo que decía aquí esta mamá que me parece fundamental. Si se va a poder comprar con receta médica, me parece que los primeros que van a tener que estar consustanciados con los efectos, con qué casos, con la dosis, con el tipo, son los médicos. Y aún dentro del cuerpo médico hay todavía algunas discrepancias. Bueno, y a partir de eso, justamente, ¿qué opinan? Porque vos fíjate, si vos en realidad querés comprar marihuana para divertirte, no precisas ninguna receta de nada. Ahora sí. Tenés que registrarte. Sí, obvio. Si querés comprar cigarros. ¿Está? Exacto. Ahora, si es para el uso recreativo, no, que es una linda palabra ahora para ponerle a todos los que consumimos cosas que hacen daño. Si es para el uso recreativo, bueno, fantástico, vas así nomás y lo compras. Ahora, si es para el uso medicinal, mira todo el proceso, ¿no? Tenés que conseguir primero el médico que no le tenga temor, que esté ayornado, que sepa que está todo bien, que te haga la receta, que... ¿No hay una cosa media extraña en todo este proceso o es inevitable? Porque se empezó al revés. Si se hubiera empezado hace 20 años con esto, ya era una cosa totalmente asimilada y aceptada por toda la sociedad. Aún así con receta, del mismo modo que hay muchos medicamentos que solo podemos consumir si el médico te los ordena. Pero además no me doy cuenta por qué deberían modificarnos tanto. Así como nosotros tomamos todos whisky, tabaco, marihuana, chinchulines, ¿no? Sin necesidad de que nos lo receten y podíamos vivir una buena vida sin cada una de esas cosas. Del mismo modo, hay medicinas que para poder consumirlas tienen que ser recetadas. No, insisto, no deberíamos tener tanta vuelta de decir, che, qué buena noticia, ¿cuál es el problema? Bueno, sin duda, por un lado. Después está el analizar, y me parece que en eso tenemos todos derecho, a ver cuándo o de qué manera se va a cristalizar. Ni siquiera se puede terminar de cristalizar al 100% la venta de marihuana recreativa. Aparece el problema de los bancos. Sí, ese va a ser otro tema. En este momento hay 10 farmacias que venden, de las 16 que comenzaron. O sea, que si esto no se revierte, y además si es con receta médica, esta solución de vender en otros sitios da la sensación que no correría para la farmacia. El asesor de los centros de farmacia ya estuvo diciendo, Durán, que al contrario, que el decreto incluya el punto de venta como farmacias, digamos, confirma que es el lugar lógico para la venta del producto. Por eso hay que ver qué alternativas se tiene, porque donde aparezca la palabra cannabis, igual sabemos que hay problemas. Que ese asunto, digamos, la reserva que imponen en los hechos los bancos, algunos bancos norteamericanos sobre la marihuana recreativa, no aplica, me parece, para la marihuana medicinal. Así que desde esa perspectiva no habría problemas. Bien, me gustaría saber qué opinan en tribuna. No, en particular es un primer paso además justamente para la venta con lo que sería la receta blanca, digamos, no la receta verde, la receta común. No pide receta verde, ¿no? Exacto. Exactamente, lo cual no quiere decir que en un paso siguiente otro tipo de drogas con porcentaje mayor de THC... Tal vez sí la requiera. Sí se puede utilizar con la tarjeta verde. Y no creo que tenga... La tarjeta, no la receta. Sí, la receta, sí, la receta. La tarjeta corporativa nos quedó, ¿sabes qué? No se puede consumir comprar con tarjeta corporativa. La tarjeta para pasar en el Mercosur también es verde, pero bueno, es otra cosa. No, tampoco creo que tenga criterio refundacional, ni mucho menos. Creo que justamente
de lo que se toma es la experiencia. Y creo que, tomando un poco las palabras, lo que decía el otro día el secretario de Salud, tenía que ver con cómo ingresan los medicamentos a ser aprobados justamente por el Ministerio de Salud Pública, lo cual no quiere decir que no cumplan la función que cumplen, como en el caso que veíamos recién, o escuchábamos recién de la comunicación telefónica. Claudia. Federico, perdón, tenías el micro ya, sí. Bueno, que es algo positivo, está claro. Cada vez que aparece algún nuevo medicamento, la mayoría de los medicamentos surgen de las plantas también, porque las drogas, más allá de lo que sea, recién se mencionaba incluso la morfina, recordemos que surgen de la amapola, y un montón de medicamentos en realidad surgen de las plantas, que después de procesos químicos se llega a comercializar, a industrializar y comercializar en el formato que todos lo conocemos. Por eso es que hay muchas herboristerías, hay todo lo que es la medicina no tradicional, que también ayuda de alguna manera en eso. Creo que lo que dice las autoridades, el Ministerio de Salud Pública, lo plantearon con el tema de la yerba, lo plantearon con también el cannabis, es que no se sabe qué procedimiento hay que hacer exactamente, qué niveles de THC tienen cada uno, y que no hay un protocolo de actuación, no hay investigación. Ese es el problema. Incluso cuando se hablaba de la legalización de la marihuana, lo que se decía es, eso abre pie a poder empezar a investigar, y ya hay una parte de que se puede investigar sobre el cannabis. Acordate, que no tiene que ver no con pega, la producción. decían los entendidos. Ahora se está permitiendo que te pegue un poco más. Seguramente es todo un camino y un proceso. Claudio. Sí, yo creo que lo que decía Fede al final era totalmente importante, el nivel de THC, pero también hay que ver que, como dije en un par de programas pasados, el cambio en la sociedad es muy difícil hacerlo de un día para el otro. Entonces hay que ir aumentándole a poco, quizás sabiendo también que no hay muchos datos sobre eso. Yo creo que la discusión en realidad que estamos teniendo no tiene que ir sobre si el proceso en el que se hizo estuvo bien, que sea primero la legalización del recreativo y después el medicinal. Yo creo que se va hacia ese mismo lugar y sí centrarse un poco más en por qué las industrias en cierto momento les molesta tanto que sea la palabra cannabis la que genera todo esto y genera el problema de los bancos y todo eso, y no el proceso en el cual el gobierno hizo que sea primero recreativa y después medicinal. Yo creo que la discusión más importante es otra y no esta en este momento. ¿Ligia? Sí, a ver, la salud siempre es una buena noticia. Que el Estado, que el gobierno esté siempre velando por la salud, por supuesto que es una buena noticia. Que no sé si este es el caso, porque me parece que tenemos tantas trabas con respecto al tema del cannabis medicinal. Las personas que tienen que realmente necesitan la medicina, la necesitan y no van a tener el mismo acceso que los que buscan cannabis recreativo, ahí está el problema. Me parece que no va a ser nunca una buena noticia cuando siempre se ponen trabas y siempre se trabaja con la salud como si fuera una mercancía. ¿Fue para dejarlos conformes, decís tú? Sí, la verdad que sí, porque inclusive lo mismo que se hace campaña con el cannabis recreativo cuando se habla de soberanía nacional. La soberanía nacional no pasa por el cannabis recreativo. Y lo mismo que la medicina, el apuntar a que la medicina sea de calidad no pasa por la legalización del cannabis o la utilización del cannabis. Pasa por muchísimas otras cosas también, ¿no? Dejamos la marihuana. Sí, porque me bajoneo, si sigo escuchando me pone mal, ¿viste? Dejamos el tema. Vamos a la primera pausa y cuando regresemos vamos a estar debatiendo sobre un recurso natural que para muchos será las causas de la futura guerra mundial. Bueno, acá hay muchas posiciones. Está la posición de los ingenieros, de los productores, de los ambientalistas y de los economistas. Ya venimos.